Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben. Esta grabación va a quedar a su disposición las 24 horas en el aula virtual. Y este es el punto de encuentro. Ahora se sumó otra vía de comunicación, que es el grupo de WhatsApp. Si no estás todavía, te invito a que te sumes, y si tienes alguna consulta o pregunta relacionada con las actividades o con la modalidad del segundo parcial, me preguntan directamente en el grupo de WhatsApp o en el foro de consultas que está aquí en el aula virtual. Hay distintas vías de comunicación, ya sea el grupo de WhatsApp de la materia, el foro de consultas que está aquí, módulo por módulo en el aula virtual, el correo institucional para algo muy puntual, y este, que es un punto de encuentro los días martes. Y si tienen inquietud acerca de la exposición del tema del día de hoy, directamente habilitan el micrófono y preguntan. Por una cuestión de conectividad, prefiero hoy apagar la cámara, pero privilegio otros recursos que son sumamente importantes, que es para la escucha y para compartir la pantalla y grabar la clase. Entonces, aquí es el punto de encuentro. Aquí ustedes encuentran los materiales para la lectura, la realización de actividades y la pizarra Paddle, tienen los foros, las presentaciones que acompañan las grabaciones, etc. Bueno. Listo. Esta es la sección Presentaciones para todas las clases 2025. Aquí el mapa de la materia, todo completo. Pero, y eso se los pregunto a los aquí presentes, ¿qué módulo estamos viendo en este momento? El 3. Muy bien, muy bien. O sea que de todo esto es este conjunto, los contratos, el módulo 3. Es una pequeña parte de todo el programa. Que son 2 o más unidades del programa. Recuerden que el aula está diseñada en módulos, o sea que cada módulo comprende más de una unidad del contenido programático. Y vamos, de alguna forma, siguiendo un recorrido, un trayecto, desde el inicio hasta el presente. Como que estamos en ruta en este momento y estamos visualizando ya que estamos cerca de la terminal. Hacemos alguna parada, le sacamos foto al paisaje, estamos tranquilos, sabemos que estamos por llegar a destino, ahí nos vamos a bajar, nos saludamos y nos vamos. Este recorrido inició el primer día de clase y aquí tienen una hoja de ruta que está colgada
en el módulo 1. Inició con el hecho jurídicamente relevante, producto del obrar humano, voluntario, y ahí hicimos una parada, porque tuvimos que sacar foto. Libertad, intención y discernimiento son los 3 elementos internos de la voluntad, pero con esto solo no alcanza. Necesitamos de un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. Y además dijimos algo más, porque yo citaba algunos párrafos de sentencias judiciales dictadas allá en el año 1983. Y es que estos conceptos no han perecido, están vigentes. La voluntad no manifestada no tiene relevancia jurídica. Es imposible fundar en ella una acción de cumplimiento o nulidad del contrato. De lo contrario, toda idea de seriedad y de seguridad jurídica estaría perimida. Y los hombres debemos poder confiar en lo que ven escrito y firmado. Y no es posible que a su conducta legítima y de buena fe se oponga más tarde una supuesta intención o voluntad distinta. Y si bien la voluntad es el alma del contrato, esa voluntad solo puede ser apreciada a través de una manifestación. La simple intención no manifestada y carece de virtualidad jurídica. Esto significa que se necesita algo más. Para anudar la trama de las relaciones jurídicas, es decir, lo que cada quien quiso decir a la hora de firmar un contrato, necesitamos una base cierta, segura, concreta, que no es otra cosa que la declaración de lo que se dijo. Y es claro que por declaración de voluntad no debe entenderse las palabras dichas o escritas, sino toda conducta, todo el comportamiento antes, durante y después de la firma de un contrato, y de acuerdo con circunstancias y apreciada de buena fe, es decir, lo que es esperable de cada quien, del empleador, de la empleadora, del acreedor, del deudor, de un locador, de un locatario, del comprador, del vendedor, y así con cada contrato, permite inducir la voluntad de obligarse. ¿Obligarse a qué? Y entonces empieza todo lo que significa interpretar lo que se quiso decir en el contrato. Por esto mismo es que en un material que está en el módulo 3, resumen, hay diferentes métodos o técnicas de interpretación, porque el contrato es un texto, el contrato, digamos, plasmado en un texto, plasmado por escrito, con un encabezamiento, con cláusulas, hasta llegar a las firmas, es un texto, sí, y hay que interpretar lo que se quiso decir, cuáles han sido las intenciones, lo que han prometido, proyectado e intentado materializar en ese acuerdo. Y se distingue entre cláusulas generales, cláusulas particulares. Eso lo veremos en la clase de hoy. Entonces, hasta aquí tenemos la idea de un contrato clásico. Ese contrato donde se supone, partimos de la base de que las partes están en paridad. En paridad, es decir, en igualdad, una con la otra. Voy a dibujarles una pirámide, porque algo interesante que dice aquí es que la voluntad es el alma del contrato. Bueno, ¿cómo es que la voluntad está inserta
en este nuevo tema que inicia en el módulo 3. Este dibujo yo lo hice antes, pero lo vamos a recordar. La pirámide está dividida en 3. No sé si se acuerdan. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Qué es lo que voy a colocar en la base de esta pirámide para llegar a la idea de contrato? Hecho jurídico. Fíjate que esa era la hoja de ruta. Ahora estamos intentando explicar por qué la voluntad es el alma del contrato. Es decir, que acabamos de hacer una parada en la voluntad para poder hacer este recorte y estudiar qué es la voluntad desde el punto de vista legal. Y por qué es funcional este tema al estudio de contratos. Por lo tanto, yo pondría en esta base el concepto voluntad. Disculpa. La voluntad es el alma del contrato, significa que estamos en la base. Sin voluntad, después no podemos avanzar al siguiente nivel, que es el consentimiento. ¿Por qué no podemos avanzar al siguiente nivel, consentimiento? El primer nivel es la voluntad, el segundo nivel es el consentimiento. En la punta, en la prisma de la pirámide, el contrato. La voluntad es el alma del contrato. Es decir, que sin voluntad no hay consentimiento. Sin consentimiento no hay ningún contrato. Para poder avanzar al nivel siguiente, al consentimiento, necesito que haya voluntad en ambas partes. ¿Qué es el consentimiento? Ustedes me dicen. Y esto sí, yo sé que ustedes lo saben porque lo hemos desarrollado en clases anteriores. ¿Qué es el consentimiento? ¿Cómo se forma el consentimiento? ¿Cuándo hay consentimiento? La respuesta es la misma. Se necesitan dos o más cada uno obra con voluntad, si no, no podemos avanzar en este nivel, no estaríamos en el nivel del consentimiento. Y hay uno que acerca una oferta y el otro acepta la oferta. Esto que estoy haciendo aquí es como diseccionar el consentimiento, ir hacia adentro y sacarle una foto a cada uno
a la aceptación y a la oferta, hacemos esta radiografía e identificamos que en la aceptación y en la oferta hay un acto jurídico. El acto jurídico de la aceptación es una aceptación sin condicionamiento, ¿no? Sin peros. Lisa y llana. ¿De qué? De la oferta. Y una vez que la oferta es aceptada con todos estos aditamentos, podemos decir que hay consentimiento. Ahí se trabó. Yo les acerco a ustedes una oferta, ustedes aceptaron, se trabó. Hay un consentimiento entre nosotros para poder avanzar al tercer nivel, el nivel de los contratos. Ahora, este es el estudio clásico de los contratos. El contrato paritario. ¿Por qué se llaman contratos paritarios? Si estás en tu casa escuchando esta grabación, cuando hago estas preguntas, hace pausa, fíjate en el cuaderno y ustedes mismos, bueno, que están aquí, presten atención a estas preguntas. Seguramente escucharán la clase en otro momento. Tomen nota de la pregunta y busquen la respuesta. Yo les pregunto a ustedes que están aquí, ¿por qué esto se llama contrato paritario? Es una categoría de 3 categorías que están previstas en el Código Civil y Comercial. Esta es una de ellas, los contratos paritarios, que es el estudio clásico de contratos. Lo primero que hubo a lo largo de la historia es esto. A veces se llama contrato discrecional. Me parece a mí que este nombre representa más la idea que se tenía al principio de lo que era un contrato. Paritario, es decir, que están en pie de igualdad, es decir, que ambas partes contratantes están en un mismo nivel, en una situación igualitaria uno con el otro, negociando a la par los términos del contrato, redactando de forma conjunta el contrato. Ahora, esto no siempre se da así. ¿En qué circunstancias esto no se da igual? Cuando esto no es posible. ¿En qué categorías de contratos, cómo se llaman esas categorías de contratos, donde esto no es así? No es esta la mecánica.
y son categorías que están previstas en el Código Civil y Comercial, pero no es igual a esto, es de otra forma. Pueden habilitar el micrófono e intervenir directamente, no hay problema. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, esto no se da así en dos categorías de contratos, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. ¿Por qué? Y porque las partes no están a la par celebrando el contrato ni trabajando mancomunadamente en la redacción de los términos del contrato. Hay un desequilibrio estructural, no hay una relación igualitaria entre una y la otra parte. Al contrario, una de ellas redactó de antemano los términos del contrato y la otra adhiere o no. Bueno, si hay contrato es porque adhirió, finalmente adhiere. Pero si no adhiere a los términos y condiciones, no hay acuerdo. Así que en el Código Civil y Comercial ustedes van a encontrar tres categorías de contratos. El contrato paritario, que se estudia así, como está presentado en pantalla, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. Bueno, no hay problema. Si es necesario, después vuelvo a hacer el dibujo. La idea es subirlo al aula. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres categorías de contratos? Vamos a hacer. Ahí está. Les pregunto a ustedes. Valentina, Tomás, Elena. Contrato paritario Muy bien. de adhesión y de consulta. De consumidor, de consumo, contrato de consumo. Ahora, pregunta. Esto es importante también, está en relación con el contrato de consumo. El contrato de consumo es un contrato de adhesión. ¿Sí? Es un contrato de adhesión, el contrato de consumo. Ahora, la pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Qué tutela el derecho del consumidor? Porque a lo largo de los años hubo reformas a la ley 24240, la ley de defensa del consumidor y del usuario. Si no lo sabían,
es la ley número 24240. Una ley que tuvo su origen en el año 93, posteriormente se reforma la Constitución. Justo en el año en que se reforma la Constitución se reglamentó la ley 24240, y ahí no quedó petrificada la historia, digamos, fue evolucionando progresivamente. Vamos a llegar al año 2008, hubo otra reforma, para ahí hubo una reforma o modificación a la Ley de Defensa del Consumidor. Desde un punto a la otra punta, desde el año 93 al año 2008, hubo debates, jurisprudencia, modificaciones. El sentido fue y es ampliar la mirada, es decir, no quedarse circunscripto al contrato de consumo. Ampliar el concepto de consumidor, y así como la ley, el texto originario de la ley 24240 se circunscribía al contrato de consumo, hoy el margen es más amplio, es decir, la tutela es más amplia. La tutela, la protección jurídica, la tutela legal es más amplia. Porque ya no queda circunscripta al contrato, sino que se amplió y abarca más. ¿Y qué comprende la tutela o qué se protege? ¿Cuál es el objeto del derecho del consumidor? Si ustedes escucharon el video que está colgado en el resumen, que es un material nuevo que tienen ustedes en el módulo 3, encuentran la respuesta a esta pregunta, y la tutela, la protección jurídica, abarca más, comprende la relación de consumo. Entonces, cuando yo les pido a ustedes diseñen un aviso, construyan una página web, están lanzando una oferta. Y a alguien casualmente le interesa ese producto, ese servicio, y dice, ay, bueno, me voy a fijar acá. No, me voy a fijar en este otro lado. Y eso sucede porque el hecho de lanzar la oferta, publicar el aviso, subir a la internet el sitio web, es una práctica comercial que va destinada a un número indeterminado de consumidores. Ahí ya inició la relación de consumo, pero todavía no hay contrato. Efectivamente, todavía no hay contrato, y sin embargo, desde ese inicio hay tutela legal o protección jurídica. El objeto de estudio o el objeto del derecho del consumidor y del usuario es cubrir toda la relación de consumo y no queda circunscripta al contrato. Tal es así que fíjense en los comentarios que hago, o mismo en las páginas web que ustedes visitan, que hay políticas de privacidad, acepte o no, rechácelas, a las cookies. Hay un link publicado para efectuar denuncias
a defensa del consumidor, está el botón de arrepentimiento, bueno. Hay requerimientos legales que estos sitios deben cumplir para estar en regla. El cumplimiento de la oferta, que la información sea clara, detallada, precisa, que yo pueda leer con antelación de forma completa los términos y condiciones. La oferta tiene que ser cumplida, tiene que cumplirse. La oferta que está contenida en los avisos, en el sitio web, tiene que cumplirse. En cuanto a las características del producto, el servicio, a la forma de pago, el precio, a lo que ustedes dicen que es la cantidad disponible que tiene. La frase hasta agotar el stock no cubre, no los cubre como proveedores. En fin, la relación de consumo inicia desde el lanzamiento de la oferta y el consumidor que todavía no firmó ningún contrato, no adhirió a ningún formulario, ya está protegido con normativa y principios propios de esta materia. Y ahora yo les voy a explicar cuáles son esos principios, ¿no? Profe, disculpe. Sí, decime. En una parte dijo que el sitio web dijo que tiene que tener un botón de arrepentimiento. ¿Qué es exactamente eso de botón de arrepentimiento que dijo? Que tengas la posibilidad de darte de baja del servicio. Sí. Sí. ¿Se comprendió este concepto de tutela del derecho del consumidor? Todo lo que abarca, comprende, cuál es el objeto de estudio o cuál es el objeto del derecho del consumidor y del usuario. Ahora, eso no es todo, porque acá aparece este tema, que es un tema especial, justamente la definición, relación de consumo, es la siguiente, ahora se los voy a decir. La relación de consumo es una relación jurídica especial. ¿Y qué es una relación? Es decir, que yo les diga relación jurídica especial significa que no es cualquier relación. Es algo que está tutelado especialmente. Fíjense que tiene la ley 2440, que encabeza el sistema de fuentes en esta materia, que es una especialidad en sí misma, que está reglamentada, que tiene rango constitucional. Tenemos el artículo 42 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, que tienen jerarquía comparable a la Constitución Nacional y que me hablan de los derechos económicos, culturales, sociales, comerciales, todos derechos fundamentales de las personas. El artículo 43, que me habla del amparo individual y colectivo, especialmente en todo lo relacionado con defensa de la competencia, derecho del consumidor. Ahora, esto es una relación jurídica especial. ¿Y qué es una relación jurídica? Es el vínculo jurídico que tienen entre dos personas, ya sean físicas o jurídicas, en el que
Dijiste la una palabra. pregunta. Sí. Es un vínculo. Bien. La relación jurídica es un vínculo. Esto, a su vez, me remite al tema de obligaciones, ¿sí? Es el vínculo. Y a su vez esto me remite a derechos personales. Y los derechos personales yo los voy a ubicar dentro de los derechos subjetivos de contenido económico patrimonial. Bien, es un vínculo entre dos personas. Entre dos personas que pueden ser persona humana, persona jurídica. En este caso, al ser relación de consumo, estas personas tienen un nombrecito, no son cualquier persona, la vamos a ubicar identificándolas con sus nombres. Por un lado tenemos al consumidor final y por el otro tenemos al proveedor de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, la ley, el Código Civil y Comercial también, lo que dice es que debe entenderse por proveedor de bienes y servicios y que se tiene que entender por consumidor o usuario final. Y esto es importantísimo, porque si no, no estamos hablando de relación de consumo. Es otro tipo de relación, pero no de consumo. Y si es una relación de consumo, hay que aplicar normativa específica, principios específicos de esta materia. Si no, me tengo que ir a otra normativa. Y además, el derecho del consumidor tiene una forma particular de poder trabajar los conflictos de consumo. Porque ahí hay una conciliación de consumo, el consumidor está asistido por el principio de gratuidad, tiene que ir al fuero del consumidor, hay procedimientos administrativos que están previstos para trabajar temas de consumo. Ahora, si esto no es de, si el conflicto que estamos viendo, bueno, visualizando, no es una relación de consumo, hay que ir a otra normativa, pero no a derecho del consumidor. Entonces el conflicto se va a desarrollar y va a ser trabajado, tratado de una forma distinta a esta. ¿Es un consumidor final? ¿Es un proveedor de bienes y servicios? En general yo estoy viendo que los sitios web que crean y que los avisos que han compartido en la pizarra Paddle corresponden a relaciones de consumo. No hay nada extraño que me haya llamado la atención. Por un lado tenemos un proveedor de bienes y servicios y por el otro un consumidor final y que aparenta que ustedes, bueno, identifican cuáles son las partes de este vínculo, de esta relación. La ley 24240 me dice que no son proveedores de bienes y servicios profesionales matriculados en sus colegios, porque, digamos, no se les va a aplicar la ley de defensa del consumidor. Ahora, si estamos ante un profesional, ante una persona que se lanza al ruedo en las redes a ofrecer cursos o servicios, que no es un profesional matriculado en un colegio regido por una ley de ética profesional,
lo alcanza la ley 24240. Y hay una relación de consumo. A ver. ¿Qué se imaginan ustedes por profesional matriculado en su colegio? ¿Quién puede ser? ¿Quiénes pueden ser? ¿Algunos que estudien contador? ¿Acá? ¿Para contador? ¿Quién estudia para contador? Yo. Ok. Acá yo. Bien, te vas a matricular en un colegio. Bien. No te alcanza la ley 24240, ¿sí? Listo. Espera, no me alcanza la ley 24240, pero ¿qué es esa ley? La ley de defensa del consumidor. Estás excluido de eso, porque te vas a matricular en un colegio. Te acabas de enterar. Ingenieros, médicos, abogados, escribanos, esos se matriculan en un colegio, están regidos por una ley de ética profesional y no se les aplica esto que estoy explicando acá. Ahora, hay otros que, bueno, sí, son profesionales, tienen un oficio, un arte, pero no están agrupados en un colegio y sí les alcanza, sí van a estar aquí, regidos por la ley 24240, alcanzados y, por supuesto, comprendidos en el concepto de proveedor de bienes y servicios. Del otro lado tenemos a un consumidor o usuario final. Ahora, esto es consumidor final. No es que yo estoy comprando para revender. Si compro para revender, no soy consumidor final y no hay una relación de consumo. Entonces, piensen ustedes, imaginen ustedes qué tipo de relación sería. Ahora, en general, la idea, y esto lo sé por experiencia y también por navegar en redes, igual que ustedes, o por haberlo escuchado en algún lugar, que la gente identifica proveedor de bienes y servicios ¿a quiénes? ¿A quiénes identifican como proveedores de bienes y servicios? En ejemplos concretos. Mostaza, Café Martínez, por el horario se me representan las cadenas de cafetería, pero no sé, cadena de supermercado. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, ¿no? Empresas de electrodomésticos, concesionarias de autos, ¿sí? Sí. Claro. Ahora, si ustedes tienen un microemprendimiento, se dan maña con la fotografía, con el esculpido de uñas, no sé, una salida así de emergencia, digamos, lo que sería el autoempleo, el empleo así emergente, de bueno,
tengo este emprendimiento y lo saco a vender, ¿no? Digamos, ojo, no serán una multinacional ni una cadena pero también van a estar comprendidos en el concepto de proveedores de bienes y servicios y alcanzados por la ley 24240. Todo esto que acabo de explicar es importante para poder identificar cuál es la norma aplicable, los principios que se aplican, cómo se va a trabajar este conflicto. ¿Qué derechos puede esgrimir quien dice que es consumidor? Y además, porque esta normativa, que es la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, tutela, protege la relación de consumo, haya o no contrato firmado. E inicia cuando ustedes lanzaron el aviso, subieron ese sitio web a la internet. Bueno. Importante. Voy a hacer este mismo dibujo que está acá nuevamente. Recuérdenlo, ¿eh? Arrancamos desde la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tutela el derecho del consumidor? Muy bien. Y entonces bajábamos una línea que dice... Relación de consumo. Muy bien. Y a su vez, de aquí, otra línea que dice el vínculo. Profe, falta relación jurídica especial. Bueno, lo vamos a poner aquí en el medio. Gracias. No, de nada. Ya voy, ¿eh? Consumidor, usuario final, y del otro lado, ¿a quién tenemos? Proveedores de bienes y servicios. Y aquí, en el medio, vamos a poner lo que acota su compañera, que es muy importante. ¿De qué estamos hablando? De una relación jurídica especial. ¿Por qué es una relación jurídica especial? Vamos a incorporar acá. Porque esta rama del derecho es una especialidad en sí misma, tiene fuentes y principios que son aplicables aquí de forma particular, ¿no? Dentro de las fuentes, en primer lugar vamos a ubicar a la Ley de Defensa del Consumidor. Que es la Ley 24240, ¿sí?
Por supuesto que hay otras normativas. ¿Cuáles son? El Código Civil y Comercial, que ahora yo les voy a indicar artículos del código, cuáles son los que tienen que leer. El decreto reglamentario, de la ley 24.240. Y además, tratados, voy a hacer un leve cambio aquí para indicar que los principios son parte de las fuentes. Así que lo vamos a poner acá. Esto es importante. Bueno, lo que sí, en una flechita un poquito más para acá, vamos a poner el tratamiento o las formas o métodos de resolución de conflictos. Bueno, dentro de este conjunto de fuentes, ¿qué más hay que incluir? ¿Qué está por encima de todo? Bien, la Constitución. Bien. Bien. Bueno, este es un esquema. Es un esquema posible. Ahora, a ustedes les toca ampliar, profundizar, identificar e ir ubicando, clasificando con el material que tienen en el aula virtual. Yo esta gráfica les puedo subir en el aula, pero ustedes tienen que avanzar, profundizar. ¿Y cuáles son los contenidos que ustedes tienen en el módulo 3? El resumen. Esta publicación, este episodio de Spotify, este fallo judicial que compartí con ustedes y en la sección de lecturas y materiales sugeridos, lecturas y actividades sugeridas, tienen bibliografía de consulta, comentarios a la ley 2440, la ley de defensa del consumidor. Regreso al módulo 3 para compartir ahora con ustedes el resumen. El resumen que yo elaboré para ustedes.
tienen que ir pasando hoja por hoja. Y bueno, estamos aquí en reglas de interpretación de los contratos. A tener en cuenta al momento de interpretar los contratos, al interpretar un texto que llamamos contrato de compraventa, de locación, de comodato, de mutuo. Fíjense que este es un resumen que está en el módulo 3, el módulo de los contratos, y el Código Civil y Comercial prevé 3 categorías de contratos: el contrato paritario o discrecional, el contrato de consumo y el contrato de adhesión. Reglas básicas de interpretación de los contratos. Es un tema que calza en una parte introductoria de presentación al tema y aplica a todo contrato, y en especial a los contratos paritarios o discrecionales. ¿Por qué? Porque derecho del consumidor y del usuario tiene principios propios de esa especialidad, como por ejemplo, indubio pro consumidor, principio de gratuidad, de la condición más beneficiosa o más favorable al consumidor, el principio protectorio. Pero hay algo en común que se aplica a todos: la buena fe, la intención común de las partes. Claro, que en el contrato de consumo o en el contrato de adhesión hay un problema por el cual puedo rescatar el principio de buena fe, pero respecto de la intención común de las partes tengo un escollo, una pequeña dificultad. No lo puedo aplicar tal cual lo veo en los contratos paritarios o discrecionales a este tema del contrato de consumo o al contrato de adhesión, porque no funciona igual. La mecánica de celebración del contrato no es la misma. ¿Qué hay de diferente entre un contrato paritario y un contrato de consumo o de adhesión? Se lo pregunto a ustedes, a ver si se acercan. Yo definiría así a grandes rasgos que el paritario tenés que estar de acuerdo y las dos voluntades tienen peso igualitario, y en cambio el de adhesión, una tiene que adherirse a las condiciones que le da la otra. Bien, bien. Lo que dice aquí su compañera es correcto y está en relación con este pequeño escollo, porque no puedo aplicar tal cual esto de la intención común de las partes, porque hay uno solo que redactó los términos y condiciones, hay uno solo que redactó el formulario preimpreso, que ya está impreso antes de que el cliente se acerque al negocio. Y no participó el adherente o el consumidor final en la redacción de esos términos y condiciones. Por lo tanto, no puedo aplicar este criterio de la intención común de las partes al momento de celebración del contrato, porque hay uno solo que va a cargar con el riesgo económico de lo que se pueda llegar a interpretar algún día de lo que él quiso poner en ese contrato. El riesgo económico lo va a soportar el proveedor de bienes y servicios. El riesgo económico ¿de qué? De la interpretación, de lo que él quiso poner ahí. La buena fe no corre por el mismo carril, porque esto es común a todas las especialidades jurídicas, es un principio general del derecho
y se aplica todo por igual. Es el comportamiento esperable del proveedor de bienes y servicios, el comportamiento esperable del consumidor final, el comportamiento que es esperable de una empresa empleadora y de un trabajador, y así en todas las otras especialidades. Pero esto de la intención común de las partes no se puede aplicar igual que en el contrato paritario a un contrato de consumo o de adhesión. Porque la mecánica de celebración del contrato no es la misma. Entonces, el contrato, bueno, los contratos, no importa cuál, siempre son fuente productora de obligaciones. A partir del contrato nacen las obligaciones. Ahora, obliga a lo formalmente expresado y a las consecuencias que se desprenden de sus términos. Así en contratos paritarios. En el contrato de consumo hay que tener presente esto, es importante, pero hay que empezar a aplicar principios que son propios de esa materia, del derecho del consumidor, que de pronto me puede hacer variar la interpretación, porque ya no es solamente lo que está ahí dicho formalmente. También cuenta el principio de la norma más favorable, el indubio pro consumidor, es decir, en caso de duda, a favor del consumidor. Y eso me puede hacer variar de lo que está formalmente dicho en un contrato de consumo. Importante ser cuidadoso y previsor. Bueno, sí, esto es en todos los contratos. Las palabras, ¿cómo se interpretan? Bueno, se interpretan de acuerdo al uso general, salvo que sean técnicas de acuerdo al uso y a la práctica del lugar de celebración y también a la interpretación contextual. Entonces, hay que definir qué significa cada cosa en el contrato, que es un texto. Circunstancias de celebración, negociación preliminar, conductas de las partes contratantes, antes, durante y después del contrato, la finalidad, es decir, ¿para qué se celebra un contrato? Bueno, sumario, es decir, supersíntesis. El Código Civil y Comercial regula 3 clases de contratos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las categorías de contratos? Paritario, de consumo y adhesión. Y el paritario. Muy bien. Introducción. Se leyó en clase el artículo 957 del Código, definición de acto jurídico. Bueno, esto es para repasar. Acto jurídico, ¿qué es? Es un hecho jurídico, humano y voluntario. Lícito. Bien. Acto jurídico. La hoja de ruta. Libertad de contratación. Bueno, esto es importante. En el contrato paritario o discrecional, las partes están en un supuesto pie de igualdad y todo está, digamos, como si fuera una pinturita. Bueno, la pintura está contenida en un marco, como decir, la foto está contenida en el portarretrato. Tiene un marco, algo que lo contiene, y eso que lo contiene es la libertad de contratación. La libertad de contratación es un derecho constitucional y convencional, porque recuerden que se incorporaron los tratados que tienen jerarquía constitucional
Bueno, entonces la libertad de contratación forma parte del derecho constitucional y del derecho convencional. Fuerza vinculante de los contratos, es decir, nos ponemos de acuerdo, nos vincula, nos obliga. La autonomía de la voluntad está emparentado con todo lo que dije. Bueno, y hacemos un repaso, abuelo de pájaro, orden normativo. Todo encabezado por la Constitución Nacional. La primera categoría, lo clásico, lo que surgió primero en la historia, es el contrato discrecional o paritario. Dije bien, contrato que apareció primero en la historia. Esto tiene que ver con las formas de producción, de intercambio de bienes y servicios. Hubo más de una revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial. Es decir, no es una venta personalizada a alguien en particular, sino que es la producción masiva de bienes y servicios, que no va a un sujeto en particular, sino a un número indeterminado de potenciales clientes. Entonces ya la proveedora no se prepara para uno, sino para un número que crece exponencialmente de consumidores. Bueno, entonces el contrato paritario no le sirve. Lo que necesita es agilizar el negocio, por lo tanto se va a prevenir antes de que se acerque el primer cliente, ya tiene redactados los términos y condiciones. Relación jurídica especial. Consumo. Consumidor. ¿Cuál es la relación jurídica especial? Un vínculo. Un vínculo que une a quiénes. Al consumidor final y al proveedor de bienes y servicios. Lo dijiste impecable. Muy bien. Ahora, todos son proveedores de bienes y servicios. Hay algunos que no van a estar incluidos por la ley 24240, entonces va a haber que ir a otra normativa. Y esto es importante, no solamente porque el tratamiento del conflicto es diferente, porque si estamos hablando de la responsabilidad civil de un médico, de un escribano, de un contador público, no vamos a ir acá. Vamos a ir a otra normativa. El tratamiento del conflicto es distinto, es decir, va a una mediación privada, ya nos llamamos consumidor final, está sujeto a una ley de ética profesional, además de la responsabilidad civil le cabe un juicio de ética, el plazo de prescripción es distinto, se aplican otras fuentes normativas, no son los mismos principios. La cosa ya se observa distinta, es diferente. Si esto que estamos viendo no es una relación de consumo, hay que ir a otro lugar, a otra normativa, a otro fuero, a otros principios, otros son los plazos de prescripción, hay que ver de qué trata. Entonces, la ley lo que hace, y el Código Civil y Comercial no está ajeno, es definir quiénes son consumidor y proveedor. El hecho de ser una pyme o alguien que tiene un emprendimiento de emergencia no lo exculpa. Lo incluimos acá también al concepto de proveedor de bienes y servicios. Bueno, normas indisponibles. Aquí yo les dejé una lista de artículos y de leyes que son de orden público y por lo tanto no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Y entre esas normativas está la Ley de Defensa del Consumidor, la ley número 24240.
las normas indisponibles son extrañas a la voluntad de las partes. Firmamos un contrato y esto no podemos tocarlo, está ahí, es norma y lo tenemos que cumplir. Por ejemplo, la ley 2440. Y hay artículos en el Código Civil y Comercial que no se pueden tocar. Por ejemplo, los plazos de prescripción. Son por ley. Por más que yo quiera hacer otra cosa, no puedo. No lo puedo modificar. Entonces, importante, las normas legales suplirán lo que no se haya previsto en el contrato. Esto puede ocurrir. Por eso es que el contrato tiene que estar lo más completo posible, nadie se puede olvidar de nada. Se recomienda no hacer un copy-paste. No, hay que hacerlo a medida, Recordar el artículo 987. ¿Qué dice? De cláusulas ambiguas. Ajá, ¿qué es esto? Como el contrato lo estamos viendo como un texto, y ustedes saben que hay ambigüedades, contradicciones, alguien puso mal una coma, no se sabe qué se dijo, qué se quiso decir, hay un doble sentido, alguien interpreta A, yo interprete B. Entonces, el Código Civil y Comercial me da reglas de interpretación y define qué es una cláusula ambigua, me dice qué es una cláusula particular, qué es una cláusula general, y entre estas cláusulas, ¿qué va a prevalecer? Y prevalecen las particulares. Las cláusulas particulares, que son las negociadas individualmente, amplían, suprimen o interpretan una cláusula general. Ahora, pregunta. Quizás ustedes sepan la respuesta, así que presten atención. La cláusula, lo voy a poner acá por si no lo escucharon nunca. La cláusula predispuesta, es decir, que está contenida en formularios preimpresos. Antes de que se acerque el cliente ya lo tienen redactado. Así ya está. La cláusula predispuesta, por predispuesta, ¿es abusiva? Pregunta. Por el hecho de que ustedes tienen redactado los términos y condiciones antes, la cláusula la tienen antes de que se acerque el cliente, el consumidor. ¿Es abusivo eso? ¿Ya por eso es abusiva? ¿Ustedes qué dicen? Para mí que no es necesario, tipo, puede ser abusiva como no serlo. Muy bien. No necesariamente. Por ser predispuesta no significa que es abusiva, no. Estamos agilizando el negocio, nada más. Ahora, ¿qué es? Porque entonces, si no necesariamente esto es una cláusula abusiva, la pregunta que cabe es, ¿qué es una cláusula abusiva entonces? Una cláusula abusiva es aquella en la que una de las partes se coloca en una situación jurídicamente más beneficiosa que la otra. Que la otra parte.
Bueno, esto es una definición que después hay que aplicarla a cada caso en particular. No está tabulado. Y pueden ser muy dispares los ejemplos. Yo les puedo mencionar un ejemplo, a ustedes se les ocurre otra cosa, y puede estar ubicado en este concepto que yo tengo de cláusula abusiva. Es aquella en la que una de las partes se coloca en una situación jurídica más beneficiosa o ventajosa, si les parece mejor, o ventajosa que la otra parte, para sacar un provecho mejor. Por ejemplo, y es la más frecuente, ¿no? La prórroga de jurisdicción. Uy, ¿esto qué es? La prórroga de jurisdicción es una cláusula que suele aparecer al final y dice que en caso de incumplimiento o de conflicto relacionado con los términos del contrato, son competentes los tribunales de... Y bueno, si vos vivís en Salta y tenés que litigar acá en Capital y se te va a hacer engorroso. Ni que hablar si es un tribunal extranjero. Entonces, la prórroga de jurisdicción y quizás quien lo redactó pretendía colocarse en esa situación jurídicamente más ventajosa que la otra, porque le resulta más cómodo litigar en un lugar que en otro. Y ahí sí tenemos este concepto de cláusula abusiva que se aplicaría en ese caso. Después hay que ir caso por caso para ver si esto corresponde o no a una cláusula abusiva y eso se ventila en los tribunales. Ahora, en el mientras tanto, ¿quién redactó los términos del contrato de adhesión? ¿Quién redactó los términos del contrato de adhesión? ¿Quién redactó esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Estoy intentando cambiarle el color y no puedo. ¿Saben ustedes cómo se llama la parte que redacta los términos del contrato de adhesión? ¿Puede ser que sea la predisponente? Bien, No me acuerdo. bien, muy bien, bien, excelente. Lo que dice su compañera es que quien redacta los términos del contrato de adhesión o de consumo se llama predisponente. Que en los contratos de consumo es el proveedor de bienes y servicios. Esto hay que especificarlo porque no todo es una relación de consumo. Si lo fuera, el predisponente es el proveedor de bienes y servicios. Entonces viene la otra pregunta. Porque en el medio de todo esto, para poder ventilar, como lo acabo de expresar, si esto es o no una cláusula abusiva y alguien lo pone en cuestión, y ahí corre peligro la vigencia del contrato o no. Todo lo que puede resultar
de poner en cuestión una cláusula, bueno, y ahí viene la pregunta. ¿Quién corre con los costos económicos, o si quieren, o los riesgos económicos de cómo se pueda interpretar el contrato o la cláusula del contrato? ¿Quién es? El predisponente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que es este el que corre con los riesgos económicos o el costo económico de cómo se pueda llegar a futuro a interpretar la cláusula de un contrato? Ay, no logro cambiar el color. A ver. ¿Quién redactó el contrato? Porque él relató el contrato. El que lo redactó es él, el predisponente. El proveedor de bienes y servicios en el caso de que esto fuera una relación de consumo, ¿no? Esto que acabo de hacer es una seguidilla de preguntas, tipo directorio de preguntas y respuestas, útil para que ustedes sigan la hilación, el razonamiento de cómo se van concatenando los temas unos con otros. Yo lo voy a guardar con la intención de después subirlo, ¿no? Sí. En el caso de, en el contrato de adhesión, ¿quién redacta los términos del contrato? Tipo, porque ahí pusiste que es el proveedor, pero en el caso de contrato de consumo. Bien. Ah, entiendo tu pregunta, o creo entender más. Bien. Yo ahí puse, se llama predisponente. ¿Por qué? Porque en el contrato de adhesión hay dos partes. Una se llama adherente y el otro es predisponente. Y en los contratos de consumo, Ok. el predisponente es el proveedor de bienes y servicios. Ok. Bueno, muchas gracias. No. Por esto mismo yo después lo voy a subir al aula virtual. Bueno, continuamos con el resumen. Las cláusulas. Las cláusulas tienen que ser claras, legibles, completas, comprensibles, inequívocas, autosuficientes, y las restricciones al adherente deben ser destacadas. Si lo hay, destacarlo. Las cláusulas pueden ser generales o particulares. El código me dice que es cada una. Y recuerden, se tienen por no convenidas aquellas que remiten a contratos o documentos o papeles que no se facilitaron previo simultáneamente a la conclusión del contrato.
Por supuesto, la cláusula ambigua, si la hay, va a provocar un desequilibrio de las prestaciones. Y esto no es solamente una cuestión jurídica, también es económica. Provoca un perjuicio, un daño económico y jurídico. Desde el punto de vista del derecho del consumidor, me preocupa tutelar o proteger al consumidor. Ahora, también, bueno, el proveedor de bienes y servicios sale al ruedo con un formato, con una redacción, y también hay intereses económicos en juego. Eso desde ya. Ahora, la normativa tutela a uno de estos dos de una forma preferente respecto de la otra. Hay una tutela preferencial. Hay un sujeto de preferente tutela, que es el consumidor final de bienes y servicios. ¿Por qué lo hacen? Para poder equilibrar una relación que es desigual, porque una de las partes, que es el proveedor de bienes y servicios, no está en igualdad de condiciones que un consumidor final. Entonces, la normativa robustece la posición de uno para que pueda equilibrarse lo que es desigual. Aquí yo les dejé un artículo, lo pueden leer, es sobre el abuso de posición dominante en el mercado. Se dice que es un momento hito importante, el año 1962, en materia de derechos del consumidor, como un discurso inaugural, y parte de ese discurso inaugural decía: todos somos consumidores. Hay acontecimientos muy puntuales, la economía en escala, la sociedad de consumo. Se establece un sistema jurídico protectorio para el consumidor. Es para protegerlo. Ahora, en esa protección, la ley 24240 me dice: desde que el producto sale de fábrica hasta que llega al consumidor final, son todos responsables, solidariamente. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que todos responden solidariamente? Esto tiene que sonar a obligaciones, módulo 2. ¿Qué es una obligación solidaria? Que una de las partes ponía la totalidad, ponele que era dinero, ponía la totalidad y los otros después se lo devolvían. Bueno, orientar. Bien. Nos identificamos en tema. Yo los estoy llevando al módulo 2 de obligaciones y les pregunté: ¿y esto qué significa? Que todos responden solidariamente, porque viene de ahí, de lo que acaba de compartir con nosotros. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina. Y ahí yo dibujé una línea, porque esta cuestión inicia con que el producto sale de fábrica y en la otra punta tenemos al consumidor final. Ahora, desde que el producto sale de fábrica
hasta que llega a la góndola y el consumidor se acerca y lo lleva a la caja y se quiere ir con eso, y se lo lleva y va a su casa y lo enchufa y le sale humo, bueno, o abre la caja y se encuentra que está todo roto o le falta algo. Hay toda una cadena de gente acá que intervino. Acá intervino gente. Acá intervino gente. Intento que me salga mejor acá. ¿Quiénes intervienen acá, no? Porque acá hay un montón de gente que interviene en la logística. Hay gente que interviene en la logística. Y así sucesivamente hasta que llega al consumidor. Acá hay una logística. E interviene quién es el transportista, un despachante, operadores del comercio, interior, exterior, el vendedor, desde que el producto sale de fábrica hasta que llega al consumidor final, intervienen muchos sujetos en una cadena, en un plan logístico, y ya el consumidor final se llevó el producto, abrió la caja y se encuentra con que le faltan cosas, con que está roto, con que lo enchufó y le sale humo. Mejor que lo desenchufe antes que tenga un incendio. Bueno, la ley 24240 nos dice que son solidariamente responsables y objetivamente responsables. ¿Por qué? Objetivamente. Porque el consumidor final no tiene que demostrar si hubo dolo, culpa del productor, del transportista, del operador de comercio exterior, interior, el vendedor, despachante. No, lo único que tiene que mostrar que tiene un daño, un perjuicio. Con eso alcanza. El consumidor es una persona humana o jurídica que adquiere un bien o producto. El usuario es una persona humana o jurídica que adquiere un servicio. No vamos a utilizar el término cliente. Esa palabra se utiliza en normas ISO. Acá no la vamos a emplear. El código utiliza el concepto de consumidor y proveedor. Bueno, ¿cómo se forma el consentimiento? ¿En qué tipo de contratos? Cuando yo hablo de consentimiento, piensan en cuáles de las 3 categorías de contratos. Pregunto. ¡Tadam! ¿Cuál será? Hay 3 opciones. ¿Y adhesión? Paritario. Ah, bien, bien.
Bien. ¿Cómo se forma el consentimiento? Estoy hablando yo de contrato paritario discrecional. Porque si fuera de adhesión o de consumo, digo adhesión. Es distinto. El consentimiento se forma con la aceptación y la oferta. El consentimiento es la aceptación lisillana de la oferta. Es decir, que no hay ningún pero. No hay ninguna contraoferta. No es que yo te escucho la oferta y te hago una contraoferta. Si te hago una contraoferta y no la aceptaste, todavía no hay contrato. Por eso la aceptación tiene que ser lisa y llana, sin peros, sin condicionamientos. La aceptación y la oferta son recortes, trazos, es como que saco una foto, una disección del consentimiento, lo parto al medio del consentimiento como un cuerpo para ver qué hay. Y bueno, por un lado me encuentro con que alguien ofertó y el otro aceptó. Por eso es que de ese punto de vista son actos jurídicos unilaterales. Las prácticas comerciales modernas de lanzar un aviso en Internet es una práctica comercial, un acto jurídico unilateral que cumple con que es un hecho jurídicamente relevante, producto del obrar humano, lícito, acto jurídico. Recordemos, los contratos de consumo son también de adhesión. Ahora, en la formación de esta adhesión intervienen otros ingredientes. El trato digno, equitativo y no discriminatorio. No todo está permitido. Hay publicidades que están prohibidas. Hay cosas que no se pueden ofertar de un modo en particular y que hay parámetros que la ley establece. Por lo tanto, no está todo permitido en materia de publicidad y de avisos. Los anuncios obligan al oferente. Es ley 24240, Ley de Defensa del Consumidor. El anuncio te obliga aunque no lo hayas incluido en los términos y condiciones. Acá tienen un video importante, tomen nota de ese video bastante completo acerca de derechos del consumidor y del usuario. Lo vuelvo a replicar aquí. Bueno, regresamos al módulo 3. Tienen un modelo de contrato de adhesión y voy a habilitar el foro de este módulo. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer aquí? Van a tener que explorar la página oficial de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, irán a la página Facebook, Twitter, Instagram, bucean, buscan ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? En general suben cartelería de avisos, advertencias a consumidores. Entonces ustedes fíjense qué es lo que ellos están previniendo o que están advirtiendo al consumidor. Y en el foro dejan un mensaje relacionado con eso. Es decir, luego de haber buscado ahí, escriben en el foro dejando 2 o 3 consejos que ustedes le darían a los consumidores. A consumidor financiero, consumidor de ventas online, de un intangible, como el seguro, de turismo, de servicios en general. Recuerden que en el foro hay que dejar 2 mensajes. Uno donde ustedes abren el debate y otro donde participan en el debate que abrió otro compañero de ustedes. Entonces yo lo voy a habilitar ahora para que ustedes lo tengan a disposición
Y en el foro ustedes dejan sus mensajes respetando la consigna. Tienen tiempo hasta el 1 de julio. ¿Sí? Si quieren lo podemos hacer aquí mismo. Yo les dejé los links de los sitios. A ver, acá está. Bueno, voy al Twitter. Al Twitter, ex Twitter, ahora ex, X. Digamos. Entonces, pueden ir aquí o al Facebook o al Instagram del organismo. Van a ver que hay mucha cartelería y ahí, bueno, eligen alguna problemática en particular que les interese a ustedes, lo que les guste más, donde ustedes se sienten más identificados y dejan 2 o 3 consejos al consumidor. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, inquietud? Bueno, me tarda en abrir la página. ¿Se ve la pantalla? Está buscando en este momento. Pero bueno, me la abre en Sí. la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Y bueno, aquí mismo ustedes buscan. profe. Sí, decime. Digo, la actividad está obviamente, hay que en el foro ese tenemos que obviamente, después de ver todo esto en el Twitter y en el Instagram de cosas, y tenemos que después ver qué problemas actuales se puede presentar en materia de defensor del consumidor y luego tenemos que plasmarlo como dando al menos 3 consejos dependiendo dependiendo de qué consumidor es. Claro, yo lo diría más simple, mirá. Buscas acá, por ejemplo, vas a esta página y buscas en la cartelería que se ha subido distintas advertencias y vos pensás qué consejo le darías a un consumidor. Alguien que se te acerca, ¿qué advertencia le darías? ¿Qué consejo le darías vos? Habiendo leído esta página, por ejemplo. Y bueno, si es, por ejemplo, compras online. Como por ejemplo, no Sí, tiene que, por ejemplo, como por ejemplo que tiene que confiar bien en aquel persona que va a en aquella persona que le va a comprar o algo así. Es decir, que primero se tiene que ver si tal persona que le va a comprar tiene buena reputación o si es de confiar, por ejemplo. bueno, muy bien, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo. Muy bien. Bueno, listo. Bueno, el foro ya está ahí, ya lo pueden visualizar. Recuerden que estas actividades tienen tiempo de realizarlas hasta el 1 de julio inclusive. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Voy a
dejar de compartir. Profe, Voy a ir deteniendo la grabación. Y ya saben, ahora tenemos este nuevo canal, el grupo del grupo de WhatsApp de la materia. Y si me quieren hacer preguntas a través del foro, está ok, no hay problema. profesora, Sí. Decime. disculpe, no sé si puedo como compartir pantalla para mostrarle cómo voy en progreso del sitio web ese de... No te preocupes, haz lo siguiente, si tenés que hacerme alguna consulta en comentarios dentro del Paddle, así, busca el aviso que seleccionaste y en comentarios déjame el link que yo lo voy a visitar. Vale. En estos días voy a voy a añadir un par de detallitos más y ahí después le pongo el link ahí en el aviso y ahí Claro, después lo va a ver. claro. Porque, y ahí me Justamente dice si le falta algo. la idea del Paddle es que estemos comunicados también, así que si ustedes quieren hacerme una entrega parcial, provisoria, antes de la entrega definitiva, mejor aún.